Bueno, gente, bienvenidos y bienvenidas. Antes de comenzar, quería preguntarles si ya habían podido entrar a la aula virtual, si la pudieron recorrer. ¿Tuvieron la oportunidad de hacer eso? Sí, ok, bien. Sí. Me comentaron en el foro, vieron que hay un foro, uno de los lugares es un foro donde pueden dejar mensajes, que uno de los ejercicios, ¿quién fue que me comentó? Verónica Hassen, encontró un error en los ejercicios, que ustedes ponen la respuesta correcta, pero se los marca como mal, que están como intercambiadas las respuestas, así que eso lo voy a estar corrigiendo en estos días. ¿Sí? Ok, ahí está, Romina también le pasó. Así que no se preocupen por eso, voy a corregirlo en estos días. ¿Bien? Ok. Bueno, mi nombre es Martín Velardes, como bien decía en el foro, voy a ser su profesor de inglés este cuatrimestre. Supongo que ya han tenido experiencia con Moodle, ¿sí? Y cómo vamos a trabajar. Ahí en el aula virtual, esperen un segundo que comparto pantalla, así los voy mostrando. Share my screen. There we go. Acá está lo que les estaba mencionando que había marcado Verónica. Bien. Acá en Subject Insights, ¿sí? Está básicamente cómo vamos a trabajar la fundamentación, porque la materia, etcétera, etcétera. A ver, dame un segundito que alguien más quiere entrar. Admitir a todos. Ahora sí. Bien, vuelvo para acá. Y acá en el cronograma están las fechas de lo que vamos a hacer. Cómo vamos a trabajar esta semana, la siguiente. Va a haber entregas de prácticas formativas obligatorias, revisiones, los finales y demás. Está todo aquí estipulado. Bien, entonces, antes de comenzar y recorrer lo que es la primera semana, los que estuvieron revisando el aula, ¿pudieron seguirla? ¿Tuvieron problemas para... María Rodríguez, admitir. ¿Tuvieron problema para recorrerla, entender cómo se trabaja? ¿Alguna duda, alguna consulta? Una duda tuve, pero tengo que volver a revisar porque después creo que fue en el examen de gramática, creo que fue en el resumen, digamos, que Sí, tenía el de los artículos, te daba sí, con los colorcitos, digamos, que más o sí, menos te daba como una guía. Pero en la sí. unidad no me verifica como yo lo tengo en oscuro. No sé si Ah, ok. tenía colorcito en la unidad. Tengo que Ah, ok. verificar eso. Ok. Porque como que parece medio confuso porque parece ambiguo y que puede ir cualquiera, puede ir él o este, digamos. Más me parecía a Ok. mí, digamos. Sí, Ok. sí. Muchas Ok. gracias. Ahora vamos a recorrer igual cada sección, cosas que si surgen dudas en el momento, las aclaramos. Bien, ahí se está uniendo más gente. Perfecto. Bien. Acá, bueno, justamente en la parte de foros donde pueden ir dejando mensajes, ¿sí? Y acá van a ir subiendo su primera actividad, ¿sí? Básicamente, qué palabras reconocen de este video o utilizan en su vida diaria, cuáles son palabras nuevas, qué otras palabras de IT usan en su trabajo o en su vida diaria. Y del 1 al 5, ¿qué tan difícil les resulta este video? El 1 es imposible de entender y 5 es la calificación de muy fácil de entender. Bien, entonces ponemos acá. Week 1. Entonces, a ver, esperen un segundo que sigue sumándose gente. Noelia, ok. Entonces, en la parte de reading vamos a estar viendo siempre distintas estrategias como para comprender textos. ¿Sí? En este caso, los objetivos son para texto, ¿sí? Y aprender a leer entre líneas y usar
clues, pistas, cues, por el contexto. ¿Sí? Los textos que aparecen van a tener el vocabulario de la semana, tienen palabras en negrita, palabras subrayadas y palabras en rojo. ¿Sí? Entonces, vamos acá al reading. Por ejemplo, the, this, is, it, the, is, they, that, they, this, they. Después tienen useful, takes, entire, also, others, each, great. Y después palabras como software, design, develop, write, programming in the small, programming in the large, install, test, artifacts. ¿Sí? Estas son las palabras que les tienen que llamar la atención dentro del texto. ¿Me siguen hasta acá? Voy muy rápido. ¿Me van siguiendo? ¿Lo vieron ya esto? O sea, ya tuvieron una oportunidad de verlo antes de comenzar la clase. Hablen ahora, callen para siempre. O callen ahora y hablen para siempre. Ok. Bien, cualquier cosa me frenan, ¿sí? Después de leer este texto, para hacer una comprensión general, hay verdaderos o falsos. Por ejemplo, el texto describe las responsabilidades de un software developer. ¿Conocen esta palabra, verdad? Software developer. Ok, Nicolás todavía no lo digo. Romina yo, Alex, ok. Software developer es una palabra, calculo que se están estudiando desarrollo de software. La palabra software developer la deben tener más o menos presente. En este curso, students don't work individually, verdadero o falso. The course lasts 6 months. The evaluation is based only on the software they develop. Hay verdaderos o falsos. Y después hay otro texto, perdón, acá. Sí, ¿no? Está bien, sí. Otro texto, ¿qué es programming? Programming is the process of creating software application. It involves is PPP, toda la comprensión de lectura. Y después viene otra actividad, que sería en este caso multiple choice. ¿Sí? Elección múltiple. Una, ¿qué es programming? Creating hardware devices. The process of creating software application. The process of creating operating systems. Una de estas tres es correcta. Y tendrían que marcarla y obviamente después usan check. Todo este tipo de ejercicios son autocorregibles, es decir, se corrigen automáticamente. ¿Sí? Hay algunos otros que requieren que escriban y quizás les resulte que si ustedes escriben algo se los dé como mal, igual todos esos se ven, los ejercicios de respuesta abierta, los reviso, porque quizás por poner una mayúscula de más y demás se considera que o la respuesta precargada automáticamente lo considera mal, pero en realidad el ejercicio está bien, entonces todo esto se ve después. Como para dejarlos tranquilos con respecto a esto. Mi consejo es a los que no entraron todavía al aula virtual, vean el tema de las condiciones de aprobación, con el tema de los prácticos y demás, cosa que si surgen dudas con respecto a la metodología, cómo vamos a trabajar, el martes que viene discutimos todo y vemos de qué se trata todo esto, ¿sí? La idea es que ustedes vayan trabajando. Sí, todos los exámenes van a ser de ese estilo, Nicolás. La idea es que vayan trabajando el material, ¿sí? Y si surgen dudas o dicen, esto no lo entendí muy bien, listo. Durante la clase la aprovechamos para aclarar dudas, hacer explicaciones y demás. ¿Sí? Aprovechar o maximizar el tiempo de clase. ¿Bien? Está la posibilidad de rendir libre. Por eso digo, lean, ¿sí? Lo que es el cronograma y las condiciones. A ver, denme un segundito. Denme un segundo. Después sigo con esto, les muestro. Subject Insights. Enfoque general de materia, planificación. No, esto me manda a la otra página. No quiero salir de acá. Vamos a sacar el cronograma extendido. Acá está el cronograma extendido. Si se fijan, acá hay un primer parcial y más adelante, ¿dónde está? Segundo parcial, había un parcial que estaba
la fecha de un parcial libre. I don't remember, no lo veo por acá. Ok. Pero sí, se puede rendir libre. Ya lo voy a encontrar y se los voy a decir. Acá está. Fíjense. En esta semana, en la 9 y la 10, hay día de examen libre. Para los que rinden libre. Entonces, volviendo a esto. Por eso, les pido que revisen el aula, lo que está disponible para ustedes, cosa de decir, ok, estas fechas son importantes, es por una cuestión organizativa de ustedes, porque sé que están estudiando más materias que esta. Hay trabajos que son obligatorios, sí. Sí. Decía, por una cuestión organizativa de ustedes, vean cómo está el cronograma diseñado, cosa que puedan organizarse ustedes y les resulte más fácil y no sea tan pesado esto. Sí, Nicolás, te escucho. Perdón, profe, solo para que quede claro. Si creemos que tenemos la capacidad para poder darlo libre, igual tenemos que ir haciendo los trabajos prácticos hasta ese momento y dar el parcial, porque el first test es en la semana 8. Y vos dijiste que el rendirlo libre sería en la 9 y la Sí, 10. tengo entendido que no hace falta, que puedas rendirlo libre, pero hay ciertas condiciones, están todas escritas ahí las condiciones, incluso para rendir libre. Creo que hay figuras y tienen que entregar y todo. Ok, gracias. Bien, estamos con el reading. Estamos acá con el segundo reading era este, que es programming. Bien, actividades que eran multiple choice. Después hay otro reading comprehension, que en este caso son avisos de empleo, ¿sí? Que están contratando a nurse, acá computers, hiring teachers y marketing managers. ¿Sí? Las actividades de este, ¿sí? Decir si estas oraciones son verdaderas o falsas, y arrastrar después las respuestas al lugar correcto. Y acá es donde está esa que les mencioné, el error. Acá hay business cards, ¿sí? Que no sé si se siguen utilizando. Creería que no sé. No he tenido jamás una tarjeta de negocios en mi vida. Bien, tenemos a Bruno Silva, que es Head of Marketing, Olivia Hoskin, que es International Project Manager de una telecommunications company, Rashid Khan y Park Ji-young, que Orion Education Services. Acá es donde van a encontrar lo que fue mencionado antes, que hay un error en esta de aquí. Sí, porque les va a decir que está mal esta respuesta. ¿Sí? Pero bien, acá verdadero o falso y arrastrar las respuestas correctas del reading. Después del reading, acá es donde viene la parte de grammar y vocabulario, que esta es la parte que me interesa que revisen bien, porque acá es donde surgen siempre las dudas. ¿Sí? La cosa que acá se explica es el verbo to be. ¿Han escuchado alguna vez hablar del verbo to be? Les pregunto. Ahí están contestando que sí. Sí. Del 1 al 10, ¿qué tanto odian el verbo to be? Ok. Pobre verbo to be. Tan poco apreciado. Bien. Entonces, verbo to be is are. Si lo tienen claro, no lo explico. Si alguien necesita que explique un poquito más del verbo to be, este es su momento para decirme. ¿Ok? Así paso a una pizarra y a una explicación rapidita. Bien. Si nadie tiene dudas, sigo avanzando. Si no, hago un... Hoy, te lo resumo así nomás. Ok, perfecto. Hacemos un... Te lo resumo así nomás. Entonces, y otra cosa que va a aparecer en la gramática de esta semana es subject pronouns, que son los pronombres sujeto.
Más adelante van a ver que existen otros tipos de pronombres, pronombre objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Posesivos y demás. Articles and determiners, artículos y determinantes, que son palabras que modifican sustantivos y frases, bla, 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 bla. Ahora vamos a ver ejemplos de todo eso y voy a dar ejemplos también mientras hacemos un repaso. Y demonstratives. Demonstrative adjectives are used in order to describe or specify an object. Cualquier cosa, si no entienden estas explicaciones, hacen clic acá y está lo mismo, pero en español, ¿sí? Si les cuesta seguirlo en inglés. Bien. Después, viene acá como una práctica, ¿sí? Acá tenemos justamente el verbo to be. Tenemos subject pronouns, tenemos artículos demostrativos y demás. Empecemos por el principio. Empecemos por los subject pronouns. Los pronouns, básicamente pronombres, como en español. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, usted y ellos. Se nota que tengo más de 40 años. Ok. En inglés tienen básicamente los mismos, pero hay una pequeña diferencia. I, yo, siempre en mayúscula. ¿Sí? No importa en qué parte de la oración esté, el I en inglés siempre va a ir en mayúscula. No excepciones. You, que puede ser vos, tú o usted, porque no hay diferencias entre tutear y no tutear. Y you tiende a ser confuso porque también es plural. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Good. Entonces, ¿cómo sabemos si hablo de you de vos o you de ustedes? Únicamente por contexto. El contexto en el inglés es sumamente importante, mucho más que en español. Gramaticalmente hablando y en cuanto a tiempos verbales, el inglés es un idioma pobre. ¿Sí? Requiere mucho contexto para entender bien a lo que nos estamos refiriendo, a diferencia del español. En español decimos cosas como ¿fumás? Listo, y se entiende perfectamente que le estoy hablando a una segunda persona, que es una pregunta y en qué tiempo verbal estoy preguntando. En inglés necesito tres cosas. Definir tiempo verbal, el verbo y a quién le estoy preguntando. Do you smoke? Así que imagínense. El inglés es sumamente pobre, necesita muchos elementos para decir exactamente lo mismo que decimos en español. Bien. Sigo. Después tenemos he, que es él. ¿Sí? Únicamente el he reemplaza el nombre de un varón. ¿Ok? ¿Sí? Masculino o como quieran decirle. Uno, o sea, Carlos, Juan, Esteban, José, Euskalapio, Clodomeo, cualquiera. She reemplaza solamente el nombre de una mujer. ¿Sí? Susana, Juana, Zoila, lo que sea. Y el plural de ellos siempre va a ser they. ¿Ok? Por eso, no sé si vieron que ahora se utiliza mucho en Estados Unidos, por lo menos en inglés, cuando hablan de gente no binaria, se refieren a sí mismos, no se refieren a sí mismos ni como he ni como she, sino que hablan de sí mismos como they. Hablan en sí mismos de plural porque they, si se fijan, no es he, she, es they, es gender neutral. Después, para todo lo demás, sustantivos singulares, se utiliza it. Un sustantivo singular que no sea que no pueda ser reemplazado por el nombre de un varón o el nombre de una mujer es un it. ¿Sí? Puede ser sustantivo común, abstracto, concreto, cualquier tipo de sustantivo. De hecho, ¿vieron la película It del payaso? ¿La conocen? Bien. Justamente el personaje se llama It porque es un ente. It's not a he, it's not a she, it's an it. Y así es como se arruina la magia del cine, explicando los títulos de las películas. Ok. Bien, después de esto, está el verbo to be. Siempre tan odiado. Con I siempre va a ir am. ¿Y para qué se utiliza el verbo to be? Para dar una característica de algo, para decir dónde está una cosa. Por eso es el famoso ser o estar. Y otra vez, vuelvo a lo mismo. El inglés requiere de mucho contexto. Si yo digo, I am happy, ¿qué estoy diciendo? ¿Soy feliz o estoy feliz?
depende, Alexa. Ok. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Exactamente, todo el contexto. Si yo digo, o antes dije, tengo una buena vida, la verdad me gusta mi trabajo, estoy bastante bien, I am happy, soy feliz. Pero si de repente digo, me gané el Kini, ponele, que anticuado ganarme el Kini, estoy feliz. ¿Se entiende? O sea, el verbo to be lo traducimos según nuestra propia necesidad. El verbo to be es to be. To be es cuando está en infinitivo, ser o estar. Ya cuando usamos am, is o are, lo estamos hablando en presente. Yo soy o estoy. He, she o it siempre va a ser is. Y con we, you y they siempre va a ser are. Hablando todo un poco, mi pronunciación tiende a ser más americana que otra cosa. ¿Sí? Cuando aparezcan pronunciaciones un poquito diferentes entre británico y americano, les voy a dar las dos, usen cualquiera. ¿Sí? Por ejemplo, el británico no dice are, dice are. They are en vez de they are. Water, water. Así que cuando se dan ese tipo de cosas se los voy a ir mostrando por cualquier eventualidad. Por ejemplo, I am a mechanical engineer. I are, obviamente está sumamente mal. Y después aparecen las formas contraídas. Estas las conocen, ¿verdad? Las formas contraídas del verbo to be. En vez de I am, I'm. Bien. Bueno. Normalmente se utilizan las formas contraídas. Si usamos la forma sin contraer es para dar énfasis. ¿Sí? He is a student. Él es un estudiante. Suena como un poquito más fuerte el es. ¿Ok? Así que traten de utilizar siempre las formas contraídas. Salvo que el ejercicio les pida, porque hay ejercicios para practicar el verbo to be, que les va a decir usen la forma contraída o la forma completa. Bien, sigo. Tiene la forma negativa, supongo que la conocen, I am not o I'm not. ¿Sí? En inglés básicamente tenemos tres formas, afirmativos, negativos e interrogativos para hablar. Esto lo conocen también, ¿verdad? I am, I'm not. Si voy muy rápido, frénenme, por favor. Ok, bien. Sigo entonces. Porque obviamente aquí aparece ejemplos. I'm not an architect, she isn't a mobile application developer, they are network engineers. Y después aparece la forma interrogativa. Am I late? Is he or she at the office? Are we at home? ¿Y qué es lo que sucede acá? Siempre en el idioma inglés, y esto recuérdenlo, para aquellos que no lo saben, cuando hay una pregunta en inglés, siempre va a haber inversión de orden. Hay algo que va a cambiar. Y en este caso, miren qué técnico que me pongo, el verbo to be va a una posición presujeto, es decir, que pasa antes de la persona. ¿Sí? No necesariamente va a ir al frente total de la pregunta, pero sí va a ir antes de la persona. ¿A qué me refiero con esto? Si yo pregunto, ¿Are you at the office? O ¿Are you at home? ¿Cuántas respuestas posibles hay? Si yo pregunto, ¿Are you at home? ¿Cuántas respuestas posibles hay? Exacto. ¿Sí o no? Si el verbo to be está al frente total de la pregunta, yes or no. No hay otra opción. Pero yo puedo preguntar, where are you? ¿Dónde estás? Y el verbo to be va a estar todavía delante de la persona, pero no va a ser el frente total de la pregunta. Si yo pregunto, where are you? No pueden responder que sí o que no. ¿Dónde estás? Sí. That makes no sense. Ya que tienen las respuestas posibles. Am I late? Yes, you are. Is he at the office? Yes, he is. Or no, he isn't. Are they at home? Yes, they are. No, they aren't. Esto es lo que se considera una respuesta completa, ¿sí? Pero en una situación conversacional normal no hace falta responder con yes, you are, por ejemplo. Am I late? Yes, absolutely. Pueden decir tranquilamente. Bien. Tum, tum, tum. Hay un verbo explicando, un video explicando el verbo to be, cómo usarlo. Y acá vienen, sí, no sé si van a escuchar esto.
are, am o is. ¿Sí? My friend and I, ¿qué pondrían en esta? ¿Qué elegirían en esta de acá? My friend and I are, am o is. Romina dice are. Alexa dice are. Nicolás también dice are. Ok. Parece ser que todo es are. Exacto, es are. Porque por más que diga I, pero estamos hablando de my friend and I, mi amigo y yo, que pasa a ser nosotros. Exactamente. Bien, Alexa. Entonces, después, bueno, están estos ejercicios de aquí. Y después pasamos con los articles. A, an y the. Conocen estos artículos, ¿no? Artículo indefinido, artículo definido. ¿Lo han escuchado alguna vez? Indefinite article. Bien. Ok, me están haciendo muy fácil. Chicos, sépanlo. Me encanta. Artículo indefinido, a o an, los dos significan lo mismo. Un o una. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre usar a, que se pronuncia e cuando está solo, o an? ¿Por qué a veces usamos uno y otro si significa exactamente lo mismo? ¿Qué puede llegar a ser? Bien. Si empieza con vocal. El sonido de la palabra. Oh, quiero que sepan que los quiero mucho en este momento. Exacto. A o an, la diferencia es que si la palabra siguiente al artículo comienza con vocal, con sonido vocal, vamos a ser exactos, la palabra va a ir con an. Por ejemplo, an IT consultant, it is an iPod, I am an engineer, pero con el resto, I am a programmer, it is a printer, he's a database administrator. ¿Sí? Y después tenemos el artículo definido, the, que en español es lo mismo que el, la, lo, los, es para los 5 que tenemos nosotros. Ahí faltó el lo por lo que veo, pero no lo usamos mucho. ¿Cuál es la diferencia entre usar uno y otro? Hay varias situaciones donde vamos a preferir uno sobre otro, pero a grandes rasgos, cuando mencionamos un tema por primera vez, usamos e o an. ¿Bien? Cuando volvemos a introducir el tema, mencionamos de. ¿Ok? Ahora, denme un segundo. Que ahora les voy a mostrar algo de acá. Hay que buscar aquí. Importance and determiners. Denme un segundito. A ver si encuentro lo que estoy buscando. Esto como muy largo. Aquí está. Ok, dejo de compartir un segundo la pantalla y les muestro una ventana nueva. Esto de aquí. Esto como es bastante, ¿sí? Pero para que vean que tiene más de un uso. ¿Sí? Normalmente el indefinite, o sea, a o an lo usamos cuando hay información nueva o mencionamos algo por primera vez. Cuando ya queremos identificar algo, ¿sí? O es información que ya fue mencionada, usamos de. Por ejemplo, I have a car. The car is blue. Pues ya mencioné el auto antes, entonces vuelvo a decir the car, el auto es azul. Tengo un auto, el auto es azul. ¿Sí? Hay demás opciones. ¿Sí? Esto, si quieren, la clase que viene lo copio y lo pego en la pizarra virtual, cosa que lo tengan. ¿Sí? Y lo voy a hacer un poco más sencillo porque hay como demasiado detalle que quizás sea como demasiado como para empezar la primera semana. Bien. Estos son los artículos indefinidos, a o an y de los. Después vienen los demostrativos. ¿Se acuerdan de estos?
this, that, these y those. This, that, these y those. ¿Los han visto antes? This car, that car. Do you remember these ones? Sí, no, quizás. Ok, por si no los recuerdan. ¿Para qué sirven? Básicamente indican cantidad de distancia. ¿Sí? Los demostrativos. This es este, nos referimos a un solo objeto que está cerca, este o esta. That es ese, esa, aquel o aquella, es un solo objeto y está lejos. Y después las formas plurales de this es this. La pronunciación es ligeramente diferente. Uno es this y este es this. Uno hay más fuerte. This. ¿Se nota la diferencia cuando lo menciono? This. ¿Se nota la diferencia en la I? Yes, ok. Alexa me marca que sí. Nicolás me marca que sí. Ok, good. Y el plural de that es those. Esos, esas, aquellos o aquellas. ¿Bien? Ok, esos son demostrativos. Me indican cantidad y distancia. Acá hay una práctica. This and this, that, the, this, that, those. Sí, Fernando. Sí, esa es la que le decía que medio, algunos casos me parecían medio ambiguo con el this y el that. Eso lo. Bien. Porque, claro, por ejemplo. Sí, te escucho. No, porque después más adelante hay una como la siguiente sección, como que lo repite otra vez la parte esta, pero le pone, lo divide como en grupos y lo pone de a 4 o 3 y te va poniendo como por colores y que queda más acotado, digamos. Sí, pero acá como que lo veía un poquito ambiguo en algunos casos. Claro, hay algunos, por ejemplo, a ver. Bueno, uno puede primero, decir, pero... the keyboard is used to type code. El teclado es usado para tipear código o... That keyboard. This keyboard, este teclado, o puedo decir that keyboard. Sí. Justamente están, es claro, ¿por qué? Están sin contexto. Si el tema es, en este caso en particular, hay más de una respuesta posible, porque vamos a decir, el teclado, el objeto este es utilizado, aquel teclado o este teclado. Al no tener un contexto, hay más de una respuesta posible acá. ¿Sí? Es cierto, son un poco ambiguas estas preguntas. Así que no desesperen. Mientras sepan para qué es cada cosa, ¿sí? No deberían tener problemas con esto. Después hay algo de vocabulario. Process, procedure, compile, create, web application, mobile. ¿Conocen estas palabras? ¿Las han visto antes? Web application, mobile app, desktop program, syntax, features. Ok. Supongo que están como un poquito en tema, ¿no? Imagino. Install, test, artifacts. Después vienen los números. Ok. Números en inglés. Qué bonito. ¿Conocen los números en inglés más allá del 10? Porque normalmente todo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y ya 12. De ahí el 2 empezamos como a hacer agua. ¿Tienen más o menos los números? Hubo varios que me hicieron que sí. Bien. Ok. Los números en inglés, para aquellos que no los tengan muy, muy presentes o no los practiquen demasiado. Dame un segundo, un mensaje acá. ¿Qué es esto? Nada del otro mundo. Ok. Se arman igual que en español.
¿sí? Si yo quiero decir 53, digo 53, 53. ¿Sí? En alemán esto sería mucho más difícil, porque el alemán primero dice la unidad, después la decena. 53 sería 53, 3 y 50. No es que hablo alemán, pero sé decir ese número en alemán porque me sirve para las clases y dar ejemplos. Y después tenemos estos números que ya son números más grandes. Conocen el 100, ¿verdad? ¿Cómo sería 100? ¿Quién me lo dice? ¿Quién abre el micrófono y me dice 100? 100. Very good, 100. Después tenemos 200, sería 200, 300, 300, San Armando. Y después 1000. ¿Cómo sería 1000? La pronunciación de 1000. ¿Quién se anima a abrir el micrófono? 1000. Good, 1000. Pronunciación complicada si las hay, porque tenemos la TH, que en inglés es la famosa Z, así como súper zarpada. La TH en inglés tiene dos pronunciaciones posibles. Una Z, así, la lengua entre los dientes, que eso se lo deben haber dicho todos los profesores de inglés en toda la historia del inglés. O una letra D, también así, con la lengua entre los dientes. ¿Sí? En este caso, Z, 1000. Y tenemos la Z y después la S de sand, 1000. Así que es medio como un trabalenguas al principio. Y si yo quisiera decir, ahora voy a escribir acá en el chat un número para que alguien me lo diga. ¿Quién me diría ese numerito de ahí? ¿Quién se anima a decirme ese número que acabo de escribir en el chat? Alexa, no, porque está sin micrófono. 100,000. No, 100,000. Good, excellent, sí, 100,000. Very good. 100.000, igual que en español. 100.000, 100,000. Cosas que tienen que saber sobre los números en inglés. Primero, los miles siempre se dividen por comas. En español lo dividimos por puntos. Los decimales en inglés van con punto y en español con coma, es decir, al revés. ¿Sí? Otra cosa que tienen que saber, saben que existen números ordinales también, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, que ahora los vamos a ver. Y otra cosa que tienen que saber es que este número, el que voy a escribir acá, lo voy a escribir en español, por eso pongo punto. Este número que acabo de escribir es 1 billón, ¿verdad? Perfecto. En inglés, es esto. 1 billion. 1 billion en inglés es lo que nosotros en español decimos 1000 millones. Hay 3 ceros de diferencia. De hecho, hace años yo siempre hacía... Creo que el perfume es 1 million. Si te vendieron 1 billion, me parece que era trucho el perfume. Nicolás. Entonces, algo que solía decirles a mis alumnos hace tiempo, para que recuerden la diferencia entre billón y billion, es, yo tengo dos containers. Uno tiene 1 billón de pesos y otro tiene 1 billion dollars. Pero podía quedarme yo con solo un container y regalar el otro. Y les decía, elijan uno. Entonces todos obviamente iban a los dólares. Y yo digo, no, porque salen perdiendo. Porque hasta que $1 no valga 1000 pesos, no va a haber paridad. Van a seguir perdiendo, pero bueno, ya me quedó desactualizada esa comparación, lamentablemente. Argentina, no lo entenderías. Así que no voy a hacer esa explicación nunca más. Pobrecito yo. Bien. Después acá hay un video con explicaciones sobre pronunciación de los números. Con respecto a los números, ese número que aparece ahí en el frame del video. Dos pronunciaciones posibles. Si quieren sonar más británicos es 20. ¿Sí? Las dos letras T suenan fuerte. 20. Si quieren sonar más americanos, la segunda letra T no suena. 20. 21, 22. ¿Ok? Si no, 20, 21, 22. Bien.
Acá hay un juego, ¿sí? Si dice 59, 70 o 17, tengan muy presente pronunciaciones de algunos números, ¿sí? Otro comentario que suelo hacerle a mis alumnos. Por ejemplo, la diferencia entre estos dos, 90 y 19. El primero, 90, o el que está arriba, 30, el acento está al principio. Después, todo lo que sea doble E, la tilde, el acento va a estar ahí. 19, 13. Es súper importante que hagan notar la diferencia entre decir 30 y 13, especialmente si hablan de la edad de su pareja. Ok. My girlfriend is 30. My girlfriend is 13. Vas derecho a un juez. Y no precisamente a un juez de paz. Ok. Así que 13 es una cosa, 30 es otra. Ok. Y es con este tipo de comentarios que siempre recuerdan hacerlas. Y después acá hay un video sobre números. Y después siempre que tengan una actividad, recuerden submit. ¿Ok? Bien. Esto fue el Grammar Vocabulary. Acá hay un Grammar Practice. Sí, después toda la explicación y demás. Fíjense que acá está por código de colores, que es lo que mencionaron antes. Los que son cuadraditos y blancos van únicamente con cuadrito y blanco. Los que tienen un bordecito biselado, por la formita se tienen que guiar cuál va en cuál. ¿Sí? Después, unir las palabras que están a la izquierda con sus definiciones. Esto es multiple choice. ¿Sí? Create. Que tiene falta de capacidad, pipipi, hacer o crear algo, pipipi, qué significado cada una. Si hacen clic, va a aparecer un menú desplegable. No, creo que no se ve cuando yo lo despliego. Después acá hay una práctica de verbo to be. Un video y elegir el número que escuchen. Si hacen clic acá en las flechitas, aparecen distintos números. Y siguiente página. Es un juego, ¿sí? De unir. Es un Quizlet. Features. Tienen que elegir dos. Create, que es cada una de estas cosas. Por ejemplo, no sé. Create, crear algo. Supongan. ¿Ok? Hacen clic en la palabra y en la definición. Y si está bien, va a desaparecer. Esta es práctica extra. Bien. Que es opcional, como bien dice aquí. Que es el juego que les acabo de mostrar. Y por último, acá es donde voy a estar subiendo el video de esta clase grabada para aquellos que no hayan venido. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a cómo vamos a trabajar en clase y demás? Este es un momento de preguntar. Pueden abrir los micrófonos, de a uno lo posible, y preguntar. Let me stop sharing my screen. Sorry. Diría así los veo, pero están sin cámara. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? A todo esto, mi nombre no es Clases Virtuales, mi nombre es Martín Velardes, que también figura ahí en el aula. No hay problema. A aquellos que no tengan cámara o micrófono, súper opción, hay una aplicación que se llama DroidCam. ¿Sí? Si googlean DroidCam, básicamente es un programa que se bajan al celular y a la compu y les va a conectar el celular a la computadora y lo pueden utilizar como webcam y micrófono. Digo, ahí les dejo la inquietud, es súper, súper útil. Ok, a ver, dame un segundo, Marina, con respecto al examen libre. Ya nomás les muestro, un segundito.
Ahí estoy, ahí les muestro. No, la app esa la he utilizado, Alexa, y es muy buena. En la cursada no hay material sobre pronunciación porque esto está más enfocado en lo que es inglés técnico. Te estoy respondiendo, Nicolás. Entonces, la pronunciación como no es muy... no está basado en la pronunciación, el curso. Si necesitan, si tienen dudas sobre cómo pronunciar algo, ¿sí? O con alguna palabra en particular y demás, un sitio que se llama Youglish, ahí como lo escribí, ustedes escriben la palabra que quieren saber la pronunciación y va a buscar videos en YouTube donde esa palabra sea pronunciada y ahí lo van a escuchar. Puede ser con acento australiano, americano y británico. Si les sirve. Sí, Droidcam es la aplicación, Ariadna. Bien, cualquier duda que surja de acá al martes que viene, cualquier duda pueden publicarla ahí en el foro. Sí, yo lo voy a estar revisando hoy. Mañana calculo que empiezo a revisar por si empiezan a trabajar mañana en algo del material y surgen dudas. Si no, todos los días les voy a pegar una miradita a ver si hay alguna novedad. ¿Sí? Ok. Si eso es todo, gente, ya los voy liberando a todos. Las voy liberando a todas y nos veríamos en una semana. ¿Ok? Perfecto, entonces. Buenas noches, gente. Un gusto. Hasta el martes. Hasta luego. Adiós. Chao, muchas gracias. Adiós, Romina. Buena semana, Ariadna. Nos vemos.